Hola, en este video vamos a comenzar a hacer una revisión de algunos detalles importantes acerca del manejo de la memoria principal por parte de los sistemas operativos. Previamente ya habíamos mencionado varios de los recursos que se comparten en el caso de los sistemas operativos. Por ejemplo, uno de ellos pues, es el procesador. ¿Sí? Y por ahí se platicó acerca de la forma en la cual se comparte este recurso, por ejemplo, para el caso de los procesos o para el caso de los hilos, entre otras cosas. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar a revisar algunos detalles que tienen que ver con otro de los dispositivos, un dispositivo muy importante, que es la memoria principal, que es otro recurso que también se encuentra compartido entre los diferentes procesos. De alguna manera, el sistema operativo tiene que proporcionarnos o implementar diferentes características, diferentes técnicas para llevar a cabo la administración de este recurso tan importante, de tal forma que podamos proporcionárselo a los diferentes procesos que ejecutamos en nuestro sistema. Bueno, previamente habíamos mencionado por ella este recurso, habíamos visto por ejemplo un esquema como el que se muestra en la imagen. La memoria podemos nosotros considerarla como una secuencia, como un arreglo de bytes, un arreglo de localidades en las cuales podemos almacenar información, podemos almacenar, por ejemplo, el código que queremos ejecutar o, por ejemplo, datos. Sí, y bueno, habíamos visto por ahí previamente cuando revisamos por ahí, por ejemplo, el ciclo fetch, la manera en la cual se lleva a cabo la ejecución de instrucciones en un sistema operativo. ¿Sí? Por ahí habíamos mencionado, por ejemplo, tenemos este tipo de elemento en nuestro esquema, este esquema que tenemos aquí muy sencillo de un CPU, ¿sí? En donde tenemos nosotros nuestro contador de programa, ¿sí? El PC. ¿Sí? Este PC lo que hace es indicarnos cuál es, o indicarle al procesador cuál es la dirección en donde se encuentra la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. ¿Sí? Y bueno, si recuerdan el ciclo fetch, a grandes rasgos, la manera en la cual se lleva a cabo esa ejecución es la siguiente. Lo que hacemos es utilizando esta dirección, ¿sí? Haciendo uso del bus de direcciones, ¿sí? De alguna forma se accede a la dirección de memoria indicada por el PC, se recupera la instrucción la cual se coloca por ejemplo en el registro de instrucciones. ¿Sí? A continuación se tiene que decodificar, es decir, tenemos que verificar cuál es el tipo de instrucción que nos están solicitando ejecutar. Si esa instrucción requiere, por ejemplo, operandos, pues esos operandos también tenemos que recuperarlos desde la memoria, ¿sí? También haciendo uso de las direcciones. ¿Sí? Recuperamos esa información y una vez que ya la tenemos, pues entonces llevamos a cabo la ejecución de la instrucción dentro de nuestro procesador. ¿Sí? Y una vez que terminamos esa instrucción, es muy probable que esos mismos datos tengan que devolverse a alguna localidad de la memoria. Entonces, constantemente estamos nosotros teniendo acceso a la memoria. ¿Sí? Y de hecho, bueno, como ya se ha mencionado por ahí en alguna ocasión, una vez que comenzamos nosotros a llevar a cabo la ejecución de nuestro sistema operativo y de nuestros procesos, pues todo lo que se tiene que ejecutar tiene que estar ubicado en la memoria. ¿Sí? Todas las instrucciones, todos los datos que se van a procesar por parte de los procesos, por ejemplo, la información que se genera a partir de los procesos, también se almacena inicialmente en la memoria y eventualmente pues, esa información posiblemente también se respalde en algún dispositivo. ¿Sí? Pero en principio pues todo lo que nosotros vamos a procesar se tiene que encontrar en la memoria. Entonces, bueno, el sistema operativo, una vez que nosotros lo ponemos a ejecutar, ¿sí? Tiene que tomar este recurso y tiene que ver la forma de administrarlo de tal manera que pueda irle asignando algunas localidades a ciertos procesos, a los procesos que se van ejecutando. Sí, además, pues hay una parte que también tiene que estar reservada para el sistema operativo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, eso es un dispositivo muy importante. Vamos a platicar nosotros algunos detalles de la forma en la cual se lleva a cabo el manejo, ¿sí? De este tipo de dispositivo. Por ahí habíamos mencionado también previamente, habíamos mostrado por ahí un esquema como este, como el de la imagen,
Sí, en donde teníamos, entre otras cosas, pues tenemos un bus de datos, por ejemplo, que se utiliza para poder recuperar información, por ejemplo, de los dispositivos, los diferentes dispositivos que tenemos, para poder compartir información con esos dispositivos. Sí, aparte de ese bus de datos, pues tenemos un bus de direcciones, sí, que es un canal a través del cual nosotros vamos a poder, una vez que contamos con una dirección de memoria, a través del bus de direcciones vamos a poder recuperar la información o acceder a la información, si quieren verlo de esa forma, acceder a la información que se encuentra en esa localidad de memoria, ¿sí? Para poder llevar a cabo, por ejemplo, la ejecución de instrucciones como el ejemplo sencillo que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, hay varios detalles aquí que son importantes de revisar acerca del manejo de la memoria. Uno de ellos, pues, es un dispositivo muy importante que, entre otras cosas, puede tener una influencia muy importante, puede determinar incluso en buena medida el rendimiento de nuestro sistema de cómputo. No totalmente, porque bueno, pues hay que tener en cuenta que aquí pues, principalmente el que influye en ese rendimiento pues, es el procesador, pero también, la manera en la cual se hace uso de la memoria o el tipo de memoria que tenemos incluso. ¿Sí? Y bueno, para poder mejorar esta parte, ¿sí? Entre otras cosas, pues en las arquitecturas actuales se han venido haciendo con el tiempo diferentes mejoras. Aparte de, por ejemplo, contar actualmente con memorias que manejan una velocidad de acceso mucho más rápido, sí, también la arquitectura del mismo procesador se ha visto modificada para poder proporcionar un mejor rendimiento respecto al manejo de la memoria, ¿sí? Respecto al espacio en el cual se almacenan las instrucciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, una de esas mejoras pues, es la inclusión de este tipo de elemento conocido como caché, que no es otra cosa más que una memoria de acceso muy rápido, ¿sí? Una memoria que además se encuentra muy cercana al procesador. Actualmente estas memorias caché están construidas incluso dentro de los procesadores, de tal forma que la velocidad de acceso sea muy rápida comparado incluso con el manejo de la memoria principal, que sería este dispositivo que tenemos por aquí. Entonces, entre otras cosas, pues es una de las mejoras que se han venido haciendo a las arquitecturas, precisamente para poder resolver o para poder mejorar el rendimiento de los sistemas operativos. Tengan en cuenta ustedes que cuando nosotros ejecutamos un proceso, ese proceso pues requiere la ejecución de una cierta secuencia de instrucciones, ¿sí? Y aquí es importante tener en cuenta la velocidad a la cual el procesador puede recuperar esas instrucciones de la memoria, ¿sí? Recuperar los operandos, por ejemplo, que requieren esas instrucciones. Después se lleva a cabo la ejecución y si como resultado de esto hay algún dato que se tenga que devolver a alguna localidad de memoria, pues entonces la velocidad de acceso para poder recuperar la instrucción, para poder recuperar los operandos, por ejemplo, estos, y después para poder recuperar, para poder almacenar el resultado de la operación, ¿sí? Esa velocidad es muy importante, ¿no? También tengan en cuenta que el mismo sistema operativo puede requerir accesos a memoria muy frecuentemente. Por ejemplo, pues el simple hecho de llevar a cabo, por ejemplo, un cambio de contexto implica localizar en la memoria, por ejemplo, la cola de procesos, localizar el PCB o el bloque de control de proceso del proceso actual para poder llevar a cabo el cambio de contexto, tomar la información de los elementos del procesador que hay que respaldar cuando se lleva a cabo el cambio de contexto, ¿sí? Y después de la misma memoria pues recuperar la información del nuevo proceso, colocar su contexto en el procesador para poder reanudar la ejecución de los procesos. Entonces, todos esos tiempos que nosotros vamos a utilizar o todos esos tiempos que podemos medir en los accesos a la memoria, ¿sí? Son vitales para poder obtener un buen rendimiento en la ejecución de nuestro sistema operativo. ¿Sí? Recuerden que aquí lo que nosotros requerimos es una combinación de características del sistema operativo, por ejemplo, para la forma en la cual se llevan a cabo
el manejo de procesos, por ejemplo, para la sincronización, para poder evitar, por ejemplo, retardos o poder evitar inanición en los procesos, etcétera. ¿Sí? Y también una combinación de características de nuestra arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, pues garantizar que la velocidad de acceso a la memoria, ¿sí? Sea muy corta, ¿sí? Para poder reducir los tiempos de espera, ¿sí? Por ejemplo, para el procesador, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los detalles que hay que tener en cuenta. Y para eso, bueno, pues entre otras cosas se han hecho por ahí algunas modificaciones, aparte de tener memorias construidas con una tecnología que me permite una velocidad más alta cada vez. Sí, también tenemos cambios en las arquitecturas de nuestros procesadores. Por ejemplo, pues la inclusión de esta caché que mencionábamos, ¿sí? Que ya hemos por ahí mencionado. Incluso, bueno, hay algunos otros que podemos mencionar que son un poco más avanzados. Por ejemplo, por ahí cuando platicamos acerca de algunos detalles acerca de los procesos, ¿sí? Y acerca de la sincronización, veíamos un esquema como este, en el cual podemos nosotros ver tres diferentes, bueno, el primero no se muestra, pero aquí podemos identificar nosotros tres niveles de caché. ¿Sí? El nivel 1 estaría conformado por el caché contenido dentro de cada uno de los núcleos, ¿sí? Es decir, un esquema como el que se muestra aquí, ¿sí? Una memoria caché interna dentro del CPU, en donde tenemos nosotros una conexión directa, ¿sí? Del procesador hacia el espacio de almacenamiento, el espacio de memoria, en donde se están almacenando las instrucciones que hay que ejecutar. Aquí, bueno, nada más para recordar rápidamente el funcionamiento de la caché. Cuando nosotros contamos con una memoria caché, ¿sí? El procesador lo que hace, la manera en la cual aprovecha es la siguiente. Cada vez que yo ejecuto un proceso, ¿sí? Las instrucciones que forman ese proceso, ¿sí? Inicialmente son copiadas del espacio de la memoria principal hacia la caché, de tal forma que el procesador pueda acceder muy rápidamente a ellas. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual se utiliza la caché es la siguiente. Cuando un procesador requiere una instrucción, ¿sí? Primero intenta localizar esa instrucción en la caché. Si esa instrucción no se encuentra en ese lugar, eso generalmente se le conoce como un fallo de memoria. ¿Sí? No implica que, no quiere decir, la palabra fallo no quiere decir que tenemos nosotros un desperfecto por aquí, que hubo un fallo físico en la caché, sino más bien simplemente quiere decir que la dirección que yo tengo no ha sido recuperada de la memoria para colocarla en la caché. Entonces, en este momento, respecto a la memoria caché, pues esa es una instrucción que no se encuentra actualmente en la caché. Cuando se produce un escenario como este, ¿sí? Cuando tenemos nosotros un fallo de ese tipo, ¿sí? El procesador tiene que detenerse, ¿sí? Localizar el espacio de memoria en donde se encuentra esa instrucción, recuperar la instrucción, colocarla en la caché, y una vez que ya se encuentra ahí, entonces ahora sí comienza a procesar. ¿Sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cada vez que se produce una falla en el espacio de memoria, ¿sí? En la caché particularmente, pues el procesador tiene que hacer un alto, ¿sí? Tiene que detenerse momentáneamente. ¿Sí? Haciendo uso del bus de direcciones, se tiene que tratar de recuperar esa instrucción de la memoria principal, colocarla en la memoria caché, y entonces reiniciamos la ejecución de nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí entre otras cosas, pues es importante garantizar que los fallos de memoria, ¿sí? Que provocan una detención del procesamiento, ¿sí? Cada vez que el procesador no localiza una instrucción aquí, hay que recuperarla. Ese tiempo, pues el procesador se encuentra inactivo. ¿Sí? En ese caso, lo que hace el procesador es hacer un alto, ¿sí? Hacer una parada, ¿sí? Hasta que la instrucción se encuentre ahora sí en la caché. ¿Sí? La ventaja de utilizar esta caché es que cuando nosotros vamos ejecutando los procesos, si ejecutamos por ejemplo un mismo proceso durante un periodo de tiempo grande, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ir poblando esta caché con las instrucciones de ese proceso. Entonces, si ese proceso se continúa ejecutando,
¿sí? Nuestro procesador ya es muy probable que las instrucciones que forman el proceso las encuentre ya en la caché, ¿sí? Porque conforme va pasando el tiempo y vamos nosotros ejecutando ese proceso, sus instrucciones van poblando cada vez más esta caché. Entonces, y bueno, dado que este es un dispositivo de acceso mucho más rápido que el acceso a la memoria principal, el hecho de que las instrucciones de un proceso, si al menos la mayoría de esas instrucciones se encuentren aquí y eso me genere menos fallos de memoria, eso implica menos paradas del procesador, ¿sí? Y eso pues finalmente se traduce en un mejor rendimiento, ¿sí? Dado que tenemos el procesador ocupado un porcentaje de tiempo mayor, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos pues es el funcionamiento de la caché, ya lo habíamos mencionado por ahí. Y regresando a este esquema, entonces en los procesadores, por ejemplo, en los cuales se implementa o se hace uso de la característica conocida como NUMA, que ya habíamos mencionado por ahí previamente, podemos identificar nosotros aquí incluso hasta tres niveles de memoria caché. ¿Sí? O el primer nivel sería la caché que se encuentra alojada dentro de cada uno de nuestros núcleos, dentro de cada uno de los cores, que en este caso no se muestra aquí, ¿sí? Esa correspondería al primer nivel de caché. Lo que va a hacer el procesador es, en un esquema como este, es cuando requiera ejecutar una instrucción, pues lo primero que hace es buscar esa instrucción en la caché de primer nivel, es decir, la caché interna. Si no se encuentra, entonces ya por ahí habíamos mencionado que puede haber un segundo nivel de caché, ¿sí? Que es compartido por los procesadores que forman parte del mismo dominio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en este dominio tenemos una segunda memoria caché que va a ser compartida entre estos dos procesadores, ¿sí? Eso pues, tiene ciertas ventajas. Entre otras cosas, pues incrementa el espacio de caché que tenemos en cada uno de los núcleos. Se incrementa utilizando la memoria caché de segundo nivel. ¿Sí? Además, otra de las ventajas es que pues nos permite, como cada uno de los núcleos tiene acceso de por sí al caché de nivel 2, nos permite tener un acceso muy rápido a las instrucciones también de los procesos que se están ejecutando en los otros núcleos que forman parte del mismo dominio. ¿Sí? Y aparte de esa caché de segundo nivel, podemos tener nosotros dentro del mismo procesador, ¿sí? Cuando tenemos un procesador en el cual tenemos un conjunto de núcleos y cada uno de ellos está ordenado en forma de dominios, ¿sí? Incluso puede haber un tercer nivel de caché, ¿sí? Que es compartido entre los diferentes dominios, ¿sí? Esta sería una caché que es compartida por todos los núcleos que forman mi procesador, ¿sí? Entonces el funcionamiento de esto es cuando uno de los núcleos requiere una instrucción, pues lo primero que hace es buscar, ¿sí? En primera instancia en su caché de nivel 1, ¿sí? Es decir, la caché interna. Si se produce un fallo de memoria en ese lugar, ¿sí? Es decir, la instrucción que busco no se encuentra en esta caché de nivel 1, entonces lo que hacemos es tratar de localizar esa instrucción en la caché de nivel 2, ¿sí? Porque es muy probable que alguno de los núcleos que forman parte del dominio, de los otros núcleos del dominio, haya ejecutado un proceso que requiere esa instrucción y de alguna forma la coloco aquí. Entonces, pues esas instrucciones, cualquiera de los núcleos puede tener acceso a ellas. Si se produce un fallo de memoria aquí, pues entonces lo que hacemos es buscar en la memoria de nivel 3, en la caché de nivel 3, ¿sí? Aparte de estas, pues tenemos nosotros de manera independiente a las memorias caché, tenemos la memoria principal, que sería un dispositivo que se encuentra por aquí afuera. ¿Sí? Entonces tenemos la memoria principal y podemos tener en algunos casos, en algunos procesadores, incluso hasta tres niveles de caché. ¿Sí? Y bueno, pues todo esto, estas memorias cachés, pues se crean con el objetivo de mejorar el rendimiento de, nuestro, de nuestros procesadores. ¿Sí? Entonces, bueno, eso respecto al rendimiento de nuestra de nuestra computadora. Ahora hay algunos otros detalles importantes que es necesario revisar acerca de la memoria.
Otra de ellas pues tiene que ver con la asignación, la forma en la cual se lleva a cabo la asignación de memoria principal a los procesos, ¿sí? A grandes rasgos, por ejemplo, podemos mencionar un esquema como este. Tenemos nosotros un espacio de memoria, ¿sí? Esto de aquí sería nuestra memoria principal, ¿sí? Y en la memoria principal lo que vamos a hacer es ir, bueno, primero vamos a reservar un espacio para la ejecución de nuestro sistema operativo, ¿sí? Un espacio de solo lectura, en donde tenemos nosotros ubicado el sistema operativo, ¿sí? Y el resto del espacio de nuestra memoria lo vamos a dedicar para poder asignar o para poder reservar espacio para la ejecución de nuestros procesos, ¿sí? Ahora, habíamos mencionado por ahí, y entre otras cosas, cuando hicimos la introducción de algunos de los conceptos del curso, y también por ahí en el manejo de procesos para el caso del PCB, habíamos mencionado algunos de los atributos o de los datos que se almacenan en el caso del PCB. Entre otras cosas, pues seguramente recuerdan que se almacena por ahí un par de datos, ¿sí? Uno de ellos se conoce como la dirección base del proceso, ¿sí? O la base de la memoria, ¿sí? Y la otra se conoce como el límite, ¿sí? Bueno, esos datos funcionan de la siguiente manera. La base pues corresponde a la dirección más baja de memoria. Una vez que el sistema operativo le asigna un espacio de memoria a nuestro proceso, ¿sí? La dirección más baja, esa se va a considerar como la dirección base, ¿sí? Allí es donde comienza, es la base para todas las direcciones de nuestro proceso. Ahí es donde comienza el espacio de memoria de mi proceso, ¿sí? Y el límite, ¿sí? El sistema operativo no almacena la última de las direcciones, lo que almacena es solamente la base, es decir, la dirección más baja, y la cantidad de espacio que le está reservando al proceso, que es lo que se conoce como límite, ¿sí? Y esa combinación de base más límite lo que hace es determinar el espacio de memoria asignado al proceso, que en este contexto se le conoce como el espacio de direcciones del proceso. Por ejemplo, si nosotros estamos reservando aquí de la dirección 2000 a la dirección 2999, ¿sí? Cada una de estas indica cuál es la dirección base de cada proceso. Por ejemplo, esta sería la dirección base del proceso A, la dirección base del proceso B, etc. Entonces, por ejemplo, para el caso del proceso B, su dirección base sería 2000 y su límite sería de 1000. ¿Sí? Es decir, este proceso ocupa las direcciones 2000 a 2999, porque la dirección 3000 ya correspondería al siguiente proceso. Por ejemplo, en este caso pues estamos suponiendo nosotros una asignación muy sencilla, ¿sí? Únicamente lo que hacemos es reservar o asignar espacios de memoria de tamaño 1000 bytes para cada proceso, ¿sí? Esto, bueno, nada más con fines del ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, esto determina, ¿sí? Cuál es el espacio de direcciones del proceso. Recuerden, en este contexto, estas direcciones reservadas para el proceso se conocen como el espacio de direcciones del proceso. Bueno, ese espacio de direcciones, una vez asignadas, el proceso las puede utilizar, por ejemplo, para poder también llevar a cabo una división, por ejemplo, una división lógica dentro de ese espacio, por ejemplo, para poder alojar cada una de las partes que corresponden a nuestro proceso. ¿Sí? Por ejemplo, si suponemos nosotros para estos procesos que tenemos, en particular para el proceso B, si suponemos nosotros que vamos a hacer uso de un modelo de memoria muy sencillo en el que solamente tenemos un segmento de código, segmento de datos, segmento extra y segmento de stack. Por ejemplo, una vez que ya se le asigna su espacio de direcciones al proceso, pues ese espacio se puede utilizar, se puede dividir internamente de manera lógica en una secuencia de localidades en donde cada una de ellas va a alojar a uno de los espacios a uno de los segmentos que se requieren para la ejecución del proceso. Por ejemplo, pues estas direcciones, las más bajas, podrían corresponder al segmento de código, después el segmento de datos, etcétera. ¿No? Aquí estamos suponiendo nosotros
el uso de un modelo de memoria muy sencillo, no hay BSS y algunos otros detalles por ahí que pueden encontrar ustedes como parte del espacio de direcciones de un proceso. Entonces, bueno, este es, por ejemplo, una de las formas, un ejemplo muy sencillo de la manera en la cual se lleva a cabo la asignación. Hay varios detalles aquí que son importantes. Por ejemplo, uno de ellos, pues, ¿qué pasa si cada uno de los procesos tiene un tamaño diferente? ¿De qué manera le vamos a asignar el espacio de memoria a los procesos, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿de qué manera resolvemos el siguiente problema? Tenemos un proceso, vamos a suponer que el proceso C, ¿sí? Tenemos un proceso que para su ejecución requiere un espacio de memoria de esta forma, ¿sí? Es decir, un espacio de memoria que supera los límites que tiene en nuestra memoria principal. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros alojar un proceso de ese tipo? ¿Sí? O, por ejemplo, hay otro que también puede ser muy importante y que también puede implicar algunas limitaciones en nuestro sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, por ahí habíamos mencionado el grado de multiprogramación de un sistema operativo, ¿sí? Que entre otras cosas quiere decir a grandes rasgos la cantidad máxima de procesos que puede haber en ejecución en un sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo que tenemos aquí, en donde la dirección de memoria más alta es la 4999, si suponemos nosotros que esta asignación de memoria a nuestros procesos es únicamente de 1000 bytes, pues entonces nuestro grado de multiprogramación en este caso es de 4, porque es la cantidad máxima de procesos que podemos alojar, ¿sí? Bueno, en la práctica, pues eso, esa limitante puede ser bastante difícil de manejar hasta cierto punto, ¿no? Porque hay formas de manejarla. Por ejemplo, nada más les comento muy rápido, una manera de aumentar el grado de multiprogramación de nuestro sistema, ¿sí? Con un espacio de memoria como el que tenemos en el ejemplo, sería pues manejar una cola de procesos en la cual podamos nosotros determinar, ¿sí? A partir de esa cola de procesos, cuál es el proceso, en caso de que aparezca un proceso nuevo, ¿sí? Y ya no tenemos nosotros espacio aquí suficiente para poder asignarle, ¿sí? una estrategia que se ha seguido por ahí o que se ha propuesto es, bueno, si yo tengo estos 4 procesos y por ejemplo el proceso A se encuentra en este momento detenido, ¿sí? Por alguna razón, posiblemente esté esperando que se resuelva una operación de entrada y salida, por ejemplo. Pues todo lo que podemos hacer es tomar ese proceso, enviarlo a la memoria virtual, ¿sí? Y el espacio que dejamos libre nosotros por aquí lo podríamos utilizar para un proceso nuevo. Y esa es una forma, por ejemplo, en la cual podríamos nosotros hacer que el grado de multiprogramación de nuestro sistema sea un poco más grande. ¿Sí? La otra forma, por ejemplo, sería, pues vamos a reservar un espacio de memoria más pequeño para cada uno de los procesos. En lugar de 1000 bytes, pues vamos a darles 500 bytes a cada uno y con eso lo que hacemos es duplicar la cantidad de procesos que tenemos aquí. Y de qué manera, si para ejecutar un proceso requerimos 1000 bytes y yo hago una asignación aquí de 500 bytes a cada proceso, pues entonces ahora de qué forma puedo yo alojar toda la información que requiero, ¿sí? Código y datos que requiero para la ejecución de mi proceso, ¿sí? Bueno, pues hay algunas estrategias que se pueden seguir. Por ejemplo, inicialmente de este espacio de memoria que requiere mi proceso, ¿sí? Para iniciar la ejecución de mi proceso, en realidad yo solamente requiero esto, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Posiblemente requiera también el espacio de memoria asignado al segmento de datos. Entonces inicialmente puede ser que sea suficiente con cargar el segmento de código y el segmento de datos, ¿sí? Y conforme el programa lo requiera, pues entonces vemos la manera de alojar en la memoria el segmento extra y el segmento de stack, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, podríamos nosotros alojar en esta parte una serie de procesos, o una lista de procesos mayor, ¿sí?
hay varios, a cambio de eso, pues hay varios detalles que tenemos que resolver. Por ejemplo, si yo asigno este espacio de memoria, si para mi proceso inicialmente, y en ese espacio coloco yo el segmento de código y el segmento de datos, ¿sí? En el momento que yo requiera, por ejemplo, el segmento extra o el segmento de stack, no tengo ninguna garantía de que las direcciones contiguas, ¿sí?, que ocupaba originalmente el proceso con este tamaño, estén disponibles para poder colocar el segmento de stack y el segmento extra. Entonces es muy probable que estos dos segmentos queden en un espacio de memoria separado respecto a estos dos que cargamos primero. Entonces tendríamos que ver la forma de poder resolver ese tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, y regresando a esta parte, entonces, por ejemplo, una de las formas en las cuales se lleva a cabo la asignación de la memoria, pues es esta que comentamos aquí, ¿no? A cada uno de los procesos se le asigna un espacio y en el PCB llevamos un registro tanto de la dirección base como del límite de memoria que tenemos asignado para cada proceso. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, pues como un primer acercamiento. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros llevamos a cabo ese tipo de asignaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, al proceso B le asignamos esta dirección inicialmente y le asignamos un límite. ¿Por qué es importante almacenar estos datos? Bueno, el límite pues es importante para poder verificar que cuando un proceso está intentando acceder a su espacio de memoria, pues no trate de tener acceso a un espacio o a una localidad de memoria que está fuera de su espacio de direcciones. ¿Sí? Y la dirección base es importante almacenarla porque no podemos nosotros garantizar que cada vez que ejecutamos un programa, ese programa siempre va a estar ubicado en la misma dirección base. ¿Sí? Por ejemplo, posiblemente la próxima vez que ejecutemos este proceso, en lugar de estar ubicado ahí, esté ubicado en esta posición, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es algo que no podemos nosotros garantizar en general en la ejecución de los procesos, y por esa razón es importante almacenar tanto la base como el límite. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, ¿sí?, hay aquí un detalle que es importante tener en cuenta. Sí, vamos a suponer que tenemos nosotros el siguiente ejemplo. Vamos a considerar un caso en el cual tenemos nosotros un código. Esta función muy sencilla que lo único que hace es calcular el cuadrado de la variable que recibe como argumento y devolver ese valor, ¿sí?, como resultado de la ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Entonces, suponiendo otra vez que estamos trabajando con el mismo proceso B que mencionábamos hace un momento, con este mismo proceso B, ¿sí?, hay que tener en cuenta algo importante. Cuando yo construyo este programa, ¿sí?, esta aplicación de antemano, este programa, no puede hacer suposiciones acerca de la posición de memoria donde van a estar ubicados sus datos durante la ejecución. ¿Sí? Cuando nosotros estamos utilizando un esquema como este, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya forma de hacerlo. Cuando nosotros usamos un esquema como este en el cual el proceso B, por ejemplo, puede estar localizado en cualquier posición de memoria como base, ¿sí?, entonces el programa no puede hacer suposiciones acerca de las direcciones de memoria del programa mismo durante la ejecución. Bueno, para resolver esto, lo que hace nuestro programa, ¿sí?, y lo que hacemos nosotros al compilar el programa, ¿sí?, por ejemplo, una de las formas de hacerlo es, pues el programa lo construimos, ¿sí?, de tal forma que internamente nosotros vamos a suponer que el espacio de direcciones, ¿sí?, es un espacio que inicia en la dirección 0. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para el segmento de código, pues su primera dirección podría ser la 0, ¿sí?, y la última dirección la 249. Si dividiéramos, por ejemplo, esto en un bloque de memoria, ¿sí?, en bloques de memoria exactamente del mismo tamaño, ¿sí?, cada uno de ellos entonces ocuparía 250 bytes, ¿sí?, y el segmento de código ocuparía los bytes desde el 0 al 249, ¿sí?, lo mismo los demás. Entonces, pues nuestro programa, por ejemplo, lo podemos construir suponiendo que el espacio de direcciones que tenemos aquí inicia en la posición 0.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta variable x estuviera ubicada en el segmento de datos, vamos a suponer que su espacio de memoria se encuentra aquí, ¿sí? Y está ubicado en la posición 270. Si por ejemplo, vamos a suponer eso, ¿no? Nuestra variable x está localizada en la posición 270 de la memoria que corresponde al segmento de datos, ¿sí? Ahí es donde está ubicada nuestra variable, ¿sí? Eso dentro del espacio de direcciones del proceso B, que es el proceso que estamos nosotros revisando como ejemplo, ¿sí? Este tipo de dirección se conoce como una dirección lógica, ¿sí? Es una dirección lógica, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? al espacio de direcciones interno del proceso, como si el proceso estuviera localizado a partir de la posición 0 de la memoria, ¿sí? Ahora, cuando yo llevo a cabo una operación como esta, por ejemplo, ¿sí? El sistema operativo de alguna forma tiene que localizar durante la ejecución del programa, tiene que localizar la dirección en la cual se encuentra realmente este dato dentro de la memoria, ¿sí? Y la manera de hacerlo sería la siguiente. Si yo supongo que en el espacio de direcciones lógicas, es decir, el espacio interno del proceso, esa variable está ubicada en la posición 270 de la memoria, entonces en un esquema como este, a ese valor o a esa dirección de mi variable dentro del segmento de datos, ¿sí? Lo que tendría que hacer es sumarle la base, ¿sí? Para poder localizar la memoria o la dirección real de la variable, ¿sí? Dentro de la memoria. Entonces, para eso lo que hacemos nosotros es, para poder llevar a cabo una operación como esta y localizar la variable, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es considerar la dirección interna, ¿sí? Dentro del proceso, ¿sí? Y a esa dirección sumarle la base, ¿sí? Para el ejemplo que tenemos nosotros, en este caso nuestro proceso B, en el ejemplo que veíamos arriba, tiene como dirección base el 2000 y la base y el límite tienen un valor la base más el límite tiene un valor de 3000, ¿sí? Entonces, para poder localizar la variable, pues lo que hago es tomar la base, sumarle la dirección de mi variable internamente, y esto lo que me va a dar es la dirección real de la variable, que en este caso se le conoce como la dirección física. Bueno, a esta operación en la cual nosotros tomamos una dirección interna de un proceso, ¿sí? Y tratamos de localizar su dirección física, se le conoce como traducción de direcciones, ¿sí? Entonces, en la traducción de direcciones lo que hacemos es consideramos nosotros cualquier dirección de memoria dentro del proceso, y lo que vamos a hacer es, una vez que el programa está en ejecución, pues es tomar en cuenta la posición en la cual el sistema operativo ubicó el proceso, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder obtener la dirección física, ¿sí? Entonces, para la ejecución de cualquier proceso, siempre vamos a tener nosotros dos espacios de direcciones. Uno que es el espacio de direcciones lógicas, ¿sí? Que se maneja de esta manera. Lo manejamos como si el proceso estuviera localizado en la posición 0 de la memoria, ¿sí? Todo este espacio de direcciones se conoce como las direcciones lógicas, ¿sí? Ahora, el programa, para poder construirlo, para poder compilarlo incluso, ¿sí? Siempre podemos nosotros hacer referencia aquí dentro al espacio de direcciones lógicas, ¿sí? Pero una vez que el programa está en ejecución, es necesario llevar a cabo la traducción de las direcciones para poder localizar la dirección física, ¿sí? Y para eso lo que hacemos es simplemente hacer uso de la dirección de memoria que le asignó el sistema operativo a nuestro proceso, ¿sí? De hecho, pensando justo en ese ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a introducir nosotros un elemento más que seguramente ya conocen, ya han escuchado por ahí, ya lo han visto en sus cursos anteriores, que es este elemento que tenemos aquí conocido como la unidad de manejo de memoria, ¿sí? Cuando nosotros queremos llevar a cabo, por ejemplo, esa instrucción que veíamos, ¿sí? En el espacio de direcciones lógicas, el proceso hace referencia a la X como el dato que se encuentra ubicado en la dirección de memoria 270. Si yo aquí estoy representando de esta manera las direcciones de memoria, esto
Quiere decir, en este ejemplo, la dirección de memoria o el dato ubicado en la dirección de memoria 270. Así que en el espacio de direcciones de mi proceso B, en el espacio de direcciones lógicas, hace referencia a una variable que se encuentra dentro del segmento de datos, ¿sí? A una variable ubicada dentro de su espacio de memoria o de su espacio de direcciones, ¿sí? Eso, bueno, pues hace referencia a una ubicación lógica dentro del programa o dentro del espacio de memoria del programa, ¿sí? Para poder encontrar la dirección física, pues es necesario llevar a cabo la traducción, y precisamente este componente que tenemos aquí, su trabajo es precisamente llevar a cabo esa traducción de direcciones, entre otras cosas. Entonces, cuando el procesador se encuentra con una dirección de memoria, por ejemplo, la dirección de memoria 229, ¿sí? Para poder obtener la información que el proceso me solicita ubicada en esa dirección, pues el procesador lo que hace es comunicar esta dirección a la unidad de manejo de memoria. La unidad de manejo de memoria lleva a cabo la operación de traducción de dirección, ¿sí? Para obtener la dirección física, y una vez que se obtiene la dirección física, entonces ahora sí ya estamos en posibilidad de localizar la variable en la memoria real, ¿sí? Obtener su dato para poder procesarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros un componente más que es importante tener en cuenta, la unidad de manejo de memoria, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Para la ejecución de un proceso siempre hay dos espacios de direcciones que se manejan, ¿sí? El espacio de direcciones internas o espacio de direcciones lógicas, ¿sí? Las direcciones internas al espacio de memoria ocupado por el proceso, ¿sí? Y el espacio de direcciones físicas que corresponden a la posición real en la cual está ubicado en este momento en nuestro proceso, ¿sí? Entonces, y bueno, aquí hay otro detalle también importante acerca de esto que estamos mencionando, ¿sí? La unidad de manejo de memoria, ¿sí? Debe encargarse de básicamente dos operaciones, ¿sí? O de llevar a cabo dos funciones, que son sus funciones principales. Una de ellas es, pues cuando yo le doy una dirección lógica, ¿sí? Tiene que llevar a cabo la traducción de esa dirección para obtener el dato en la dirección física, para poder ubicar la dirección física que corresponde a esa dirección lógica, ¿sí? Y para eso lo que hace es llevar a cabo algo como lo siguiente: yo le proporciono una dirección una dirección lógica aquí, ¿sí? En esta parte yo le proporcionaría una dirección lógica, ¿sí? Y la unidad de manejo de memoria lo que tiene que hacer es primero verificar si esa dirección lógica, ¿sí? Está por encima de la base, ¿sí? Localizada dentro de mi procesador, ¿sí? Bueno, dentro de mi memoria, perdón, el espacio de memoria asignado al proceso. Entonces, aquí tenemos que llevar a cabo dos verificaciones. Una de ellas, está por encima de la base. Y por ejemplo, si mi proceso tiene asignado el bloque de memoria de la dirección 2000 a la 5000, ¿sí? La dirección que me está solicitando el proceso es mayor o igual a 2000, ¿sí? Si no es mayor o igual a 2000, entonces es muy probable que el proceso esté tratando de ingresar a una dirección más baja, ¿sí? Que es una dirección que no le corresponde, y eso pues representa una violación dentro del sistema operativo, ¿sí? Una violación de acceso a memoria, y eso pues genera un trap, ¿no? ¿Sí? En caso de que el proceso esté tratando de ingresar a una dirección por debajo del espacio asignado, ¿sí? Inmediatamente se produce un trap, y aquí el procesador y el sistema operativo pues tienen que llevar a cabo una acción respecto al proceso, ¿sí? En caso de que la dirección se encuentre por arriba de esta base, pues entonces a continuación tenemos que verificar que la dirección no sobrepase el espacio asignado. Entonces tomamos esa dirección y verificamos que esa dirección sea estrictamente menor que la base más el límite, ¿sí? En este caso, si esa dirección corresponde, por ejemplo, a la posición de memoria 5005,
¿sí? Pues entonces estamos otra vez cometiendo una violación de acceso a memoria. Eso va a generar nuevamente un trap y entonces el proceso pues es muy probable que ya no pueda continuar, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso es muy común que los procesos se finalicen, ¿sí? Posiblemente se genere un dump o bueno, se tome alguna otra acción, pero en principio pues el proceso ya no podría continuar, ¿sí? Entonces pues la traducción de las direcciones, sí, que es algo de lo que se ocupa nuestra unidad de manejo de memoria, se lleva a cabo, se resuelve siempre y cuando la dirección a la cual queremos nosotros acceder, ¿sí?, cumpla con estas condiciones, que se encuentre por arriba de la base, sea mayor o igual a la base y sea menor que la base más el límite, ¿sí? Eso me permite garantizar que un proceso no va a poder llevar a cabo algún acceso indebido a un espacio de memoria que no le corresponde, ¿sí? Entonces, y bueno, esta, como se trata de una operación muy importante, es una operación que me permite tanto resolver el manejo del espacio de direcciones lógico respecto al espacio de direcciones físicas, ¿sí? También la unidad de manejo de memoria me permite proporcionar protección a los procesos de tal forma que un proceso en principio no sea capaz de acceder a un espacio de memoria que no le corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, en principio pues la unidad de manejo de memoria me proporciona esa protección, ¿sí? Bueno, aquí hay otro detalle aquí que es importante tener en cuenta respecto a lo que se está comentando, ¿sí?, que tiene que ver con la forma en la cual se hace el manejo de referencias a direcciones, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, si revisamos nosotros este diagrama, que seguramente ya lo conocen ustedes, lo han visto por ahí en sus cursos anteriores. Si nosotros partimos de un código fuente, ¿sí?, una vez que un código que se compile, ¿sí?, una vez que compilamos el programa, obtenemos en principio un archivo objeto. Si ese archivo objeto a través del ligador, ¿sí?, a través del enlazador o ligador, ¿sí?, del linker, anexamos nosotros las bibliotecas correspondientes, por ejemplo, lo que vamos a obtener después de esta operación pues es el ejecutable, ¿sí? Una vez que tenemos el ejecutable, ¿sí?, en el momento que invocamos nosotros al cargador para poder colocar este ejecutable en memoria, ¿sí?, otro detalle importante o a lo mejor algún archivo adicional que puede requerirse para la ejecución, pues son las bibliotecas que se cargan dinámicamente o las bibliotecas que se anexan al programa o que se utilizan de forma dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, considerando nosotros todo este proceso, sí, hay varios puntos en los cuales se puede determinar la forma en la cual se van a llevar a cabo el manejo de las direcciones. Sí, una de ellas, por ejemplo, durante el tiempo de compilación, podemos nosotros generar un ejecutable o un objeto que finalmente se va a convertir en ejecutable. Podemos nosotros determinar aquí, ¿sí?, que las direcciones que va a utilizar nuestro proceso estén dadas de forma absoluta, ¿sí?, lo que se conoce como código absoluto, ¿sí?, de tal manera que para la ejecución del proceso siempre vamos a requerir que el sistema operativo le asigne el mismo espacio de memoria, ¿sí?, cada vez que mandamos a ejecutarlo. Por ejemplo, ese era el funcionamiento de algunos sistemas viejos, como por ejemplo MS2, ¿sí? Aunque en la actualidad también podemos encontrar ese tipo de código, ¿sí?, código absoluto, ¿sí?, en el cual durante la compilación se determina el uso de direcciones estáticas, ¿sí? También podemos encontrar ese tipo de códigos para la ejecución en sistemas operativos o en aplicaciones, por ejemplo, en dispositivos embebidos en dispositivos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos en sistemas operativos de tiempo real, por ejemplo, aplicaciones de tiempo real, ¿sí?, se puede llegar a generar este tipo de códigos, ¿sí? En un sistema de propósito general es más común generar nosotros ejecutables, ¿sí?, es decir, invocar un ligador, ¿sí?, anexar las bibliotecas requeridas, ¿sí?, para poder generar el ejecutable. Cuando nosotros construimos un ejecutable de esa forma,
¿sí? El manejo de las direcciones se determina en el tiempo de carga, es decir, cuando nosotros solicitamos recursos para la ejecución del proceso y el sistema operativo determina la ubicación de nuestro proceso, que es básicamente este esquema, en ese punto es donde se determina la forma en la cual o la ubicación de las direcciones de memoria, ¿sí? Basándose en el esquema que mencionábamos por aquí, ¿sí? Donde teníamos nosotros la base y un límite, ¿sí? Entonces, en ese caso, en tiempo de carga, es decir, cuando el proceso se coloca en la memoria, es cuando se determina, ¿sí? La ubicación de cada uno de los bytes que corresponden a nuestro proceso, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros lo manejamos de esta forma, lo que estamos nosotros construyendo aquí es un tipo de código conocido como código reubicable. ¿Sí? Se le conoce como código reubicable porque no está dado o no está construido en términos de direcciones fijas, no está construido como un código absoluto, ¿sí? Y por parte del sistema operativo puede ser ubicado en cualquier posición de la memoria, ¿sí? Y las direcciones se resuelven con base en estos datos que mencionamos. Entonces ese tipo de códigos se conocen como códigos reubicables, ¿sí? Bueno, en este contexto, cuando tenemos nosotros códigos reubicables, este registro base, ¿sí? Recibe el nombre también de registro de ubicación, ¿sí? Que es el mismo dato, pero es un registro que puede estarse variando durante la ejecución del proceso, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros tenemos aquí, que sería un caso parecido, las direcciones de memoria, la ubicación de cada una de las partes de nuestro proceso, también puede determinarse durante el tiempo de ejecución. Por ejemplo, para el caso de las bibliotecas que son ligadas dinámicamente, ¿sí? Por ejemplo, un caso en el cual se puede manejar esto es cuando hacemos uso de bibliotecas dinámicas, ¿sí? Y esas bibliotecas, por ejemplo, se cargan en la memoria o se enlazan con el proceso únicamente cuando son invocadas por parte del programa, ¿sí? Entonces, en tiempo de ejecución es cuando se determina la manera o la ubicación de este tipo de códigos que también van a formar parte del programa, ¿sí? Pero son códigos que son cargados dinámicamente, ¿sí? Bueno, en estos dos casos es cuando se maneja el código de reubicación. Bueno, este registro, sí, el registro base, en ese caso se conoce como registro de reubicación, ¿sí? También por la siguiente razón. Por ejemplo, yo puedo tener este mismo proceso, ¿sí? El proceso B. Vamos a suponer que estamos haciendo uso de memoria virtual, ¿sí? Para aumentar, por ejemplo, el grado de multiprogramación de mi sistema operativo, para darle aquí cabida a una cantidad de procesos más grande, ¿sí? Y en algún punto determino yo, por ejemplo, ¿sí? Si mi proceso en este momento se acaba de mover se acaba de colocar en un estado de espera, ¿sí? Posiblemente a la espera de un dispositivo, ¿sí? Yo puedo mover este proceso a la memoria virtual, ¿sí? Y darle cabida aquí a un proceso nuevo, ¿sí? Una vez que hago yo eso, ¿sí? El proceso se coloca en la memoria virtual, ¿sí? Y en el momento que el sistema operativo necesita recuperar ese proceso para devolverlo a la memoria principal, ¿sí? Por aquí vamos a suponer que tuvimos que colocar un proceso nuevo, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición tuvimos que ubicar un proceso X, por ejemplo, ¿sí? Aquí ubicamos un proceso X y en este momento el proceso B acaba de darse cuenta de que ya resolvió sus operaciones de entrada y salida, por ejemplo, o ya se liberó el recurso que estaba esperando, por el cual quedó en el estado de espera, y ahora necesitamos devolver ese proceso a la memoria. Bueno, una vez que hacemos una operación de este tipo, no hay garantía de que el proceso pueda regresar a la misma ubicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el proceso vamos a tener que ubicarlo posiblemente en este lugar, ¿sí? Cuando hacemos eso, si se fijan ustedes,
esta base y este límite, ¿sí? Bueno, el límite sigue siendo el mismo porque su espacio de memoria va a seguir teniendo el mismo tamaño, no se modifica, pero la base ya no tiene sentido en este caso, ¿no? De hecho, esa base tendríamos nosotros que actualizarla de tal manera que ahora haga referencia a la posición 4000, ¿sí? Entonces, por esta razón también a este registro se le conoce como registro de reubicación, ¿sí? Porque en estos casos, por ejemplo, me permite tomar un proceso, moverlo a la memoria virtual y regresarlo, ¿sí? Y para regresarlo, pues la única condición que tengo que cumplir aquí, en principio, pues es actualizar su registro base, ¿sí? O su registro de reubicación. Una vez que actualizo esto, como el programa internamente está construido con base en direcciones lógicas, ¿sí? Al actualizar esta base, todas esas direcciones siguen teniendo sentido dentro del nuevo espacio que le asignamos a nuestro programa, ¿sí? Entonces, bueno, es uno de los detalles también que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto respecto a la forma o el momento en el cual se decide la manera en la cual se van a manejar las direcciones. ¿Sí? Ahora, otro detalle importante pues, tiene que ver con la asignación misma de la memoria. ¿Sí? Hay varios detalles por aquí importantes, por ejemplo, lo de los registros de reubicación, el manejo de la MMU que nos permite llevar a cabo la traducción de las direcciones cuando tenemos eh, un espacio de direcciones lógicas y un espacio de direcciones físicas. Respecto a la asignación de memoria, hay varias formas en las cuales se ha llevado a cabo esto, ¿sí? A lo largo de los años. Una de las formas más sencillas que podemos mencionar nosotros de asignación de memoria es el uso de particiones variables, ¿sí? Hace un momento mencionábamos, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un conjunto de procesos con tamaños diferentes? ¿Cómo se hace la asignación de memoria para esos procesos en ese caso? ¿Sí? Bueno, pues una manera de hacerlo es utilizar lo que se conoce como particionamiento variable, ¿sí? Que no es otra cosa más que, bueno, cada vez que surge un proceso que requiere un espacio de memoria, pues verificamos cuál es el espacio que requiere, ¿sí? Y ese es el espacio que le vamos a asignar. Por ejemplo, para mi proceso 14, pues lo podría yo ubicar de esa manera, ¿sí? El siguiente proceso que me va a solicitar un espacio, vamos a suponer que es el proceso 92 y lo ubicamos en esta posición, ¿sí? A continuación, el proceso 125 hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Y a continuación el proceso 430. Vamos a suponer que el grado de multiprogramación de mi sistema está dado en términos de la cantidad de memoria que tengo, y entonces si hay un proceso nuevo pues va a tener que quedarse a la espera, ¿sí? Ahora, una vez que hacemos esto, vamos a suponer que a continuación el primer proceso que finaliza es el proceso 92. Entonces este proceso ya terminó, ¿sí? A continuación, el siguiente proceso que solicita información es el proceso 720, ¿sí? Entonces vamos a tomar ese proceso y pues vamos a buscar un espacio de memoria. Vamos a suponer que este es el espacio que le asignamos, ¿sí? Una vez que hacemos eso, ¿sí? Continuamos con la ejecución de nuestros procesos, ¿sí? Y vamos a suponer que a continuación el siguiente proceso que termina es el proceso 14. Entonces este espacio de memoria lo liberamos para continuar con la ejecución de nuestros procesos. Bueno, ¿qué pasa si a continuación, ¿sí? Vamos a suponer que se construye, ¿sí? Un proceso nuevo de este tamaño, proceso 920 por ejemplo, ¿sí? Bueno, ese proceso 920, ¿sí? Si continuamos nosotros con esta estrategia que veníamos siguiendo de asignarle a cada proceso una serie de direcciones contiguas, ¿sí? Y además un espacio de memoria suficiente para alojar el proceso completo, pues entonces a partir de este punto ya tenemos un problema, ¿sí? Porque si nosotros tratamos de ubicar el proceso, pues ya no hay en realidad un espacio suficiente para poder colocarlo, ¿sí? Aquí no cabe el proceso y acá pues tampoco, ¿sí?
Entonces, y como para este tipo de asignación tenemos nosotros entonces las siguientes condiciones. Primero, pues tenemos que buscar un espacio de direcciones contiguas al proceso del tamaño suficiente para poder alojar el proceso completo, ¿sí? Bueno, cuando hacemos nosotros uso de esta estrategia, ¿sí? El manejo de la memoria comienza a sufrir este problema. Vamos a suponer que el siguiente proceso que finaliza es el 430, ¿sí? Si nosotros llevamos a cabo, tomamos estos procesos y los ubicamos en direcciones contiguas, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Si se fijan, ahora sí tenemos espacio suficiente para poder alojar el proceso nuevo, ¿sí? Pero para eso tendríamos que recurrir a tomar cada uno de los procesos y ubicarlos en espacios de memoria contiguos, ¿sí? Bueno, primero, cuando nosotros utilizamos una estrategia de este tipo, ¿sí? En el cual asignamos nosotros espacios de memoria de direcciones contiguas y además adaptadas al tamaño de cada proceso, se va produciendo aquí, conforme vamos nosotros ejecutando procesos y liberando espacio de memoria, se va produciendo algo que se conoce como fragmentación, ¿sí? Que no es otra cosa más que la condición en la cual comienza a colocarse la memoria, ¿sí? O la característica que comienza a mostrarse en la memoria, en la cual se comienzan a liberar espacios de memoria, ¿sí? Pero no en localidades contiguas, ¿sí? Que esto es análogo a la perdón, es análogo a la fragmentación que se presenta en el caso de los dispositivos de almacenamiento en algunos sistemas operativos, ¿sí? Entonces esto se conoce, ¿sí? Como fragmentación, ¿sí? Bueno, de manera más exacta se conoce como fragmentación externa, ¿sí? En la fragmentación externa lo que tenemos nosotros es que la memoria comienza a mostrar un comportamiento de tal forma que se comienzan a liberar espacios de memoria, ¿sí? Pero en localidades no contiguas. Puede ser que yo aquí tenga espacio de memoria suficiente para almacenar varios procesos, pero como no son localidades contiguas, pues entonces no voy a poder hacerlo, ¿sí? Bueno, para poder lidiar con esto, pues hay varias estrategias que se pueden seguir. Por ejemplo, una de ellas es conocida como compactación, ¿sí? Compactación de memoria, que precisamente quiere decir pues tomar todos estos procesos cuando se libera un espacio de memoria, tomar esos procesos, reubicarlos en localidades contiguas, ¿sí? Ya que estos procesos están construidos por la forma en la que se están ejecutando, están construidos como procesos reubicables, como código reubicable, pues simplemente tengo que recolocar esta información en una posición nueva, actualizar su registro base y el proceso debería poder seguirse ejecutando sin ningún problema. ¿Sí? Esta operación se le conoce como compactación. Bueno, después de llevar a cabo la compactación, ¿sí? El espacio de memoria disponible, ¿sí? Ahora sí puedo utilizarlo para darle cabida a una cantidad mayor de procesos, ¿sí? Bueno, aquí el problema que tenemos nosotros es que pues, la compactación es un proceso, ¿sí? Que puede consumir mucho tiempo. Entonces en la práctica pues es poco viable utilizarla para resolver este tipo de problema, ¿sí? Y este tipo de problema se deriva de la estrategia que estamos usando para la asignación de la memoria, el hecho de tener que buscar localidades contiguas para asignar un proceso y además de tamaño suficiente para que el proceso pueda caber completo aquí, ¿sí? Eso pues es un problema que a la larga me provoca la fragmentación, ¿sí? Además de que, entre otras cosas, pues también otro de los problemas que vamos a tener es que me limita respecto a la cantidad de memoria que le puedo yo asignar a un proceso, ¿sí? Por ejemplo, si en algún punto fuera necesaria la ejecución de un proceso de este tamaño, pues siguiendo esta estrategia ni siquiera yo sería capaz de llevar a cabo la ejecución, porque no tengo espacio de memoria suficiente para poder alojarlo, ¿sí? Entonces, bueno, para poder lidiar con este tipo de problemas hay algunas otras formas en las cuales
se lleva a cabo la asignación de la memoria. Bueno, otro detalle importante respecto a esta forma de asignación que se puede llegar a utilizar aquí, cuando yo hago uso de este tipo de asignación en la cual tengo una partición variable y asigno espacios de memoria de localidades contiguas y además de tamaño suficiente para el proceso, ¿sí? Hay tres estrategias que se pueden seguir para llevar a cabo la asignación. Una de ellas se conoce como first fit, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues asignar el primer bloque disponible en la memoria, el primer bloque que yo pueda localizar, que sea suficientemente grande para almacenar el proceso. ¿Sí? Esa sería la estrategia first fit. Hay otra que se conoce como best fit, ¿sí? En la cual lo que tengo yo que hacer es buscar el espacio que mejor se adapta al tamaño del proceso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo utilizara yo esa estrategia first fit y tuviera yo un proceso, el proceso 430, pues lo que tendría yo que hacer es el primer espacio de memoria, suponiendo que la búsqueda del espacio la hago en forma descendente, ¿sí? El primer espacio de memoria que yo encuentre, no importa cuál sea su tamaño, ahí es donde voy a colocar mi proceso. ¿Sí? Si la estrategia que estoy utilizando es la de best fit, ¿sí? Pues entonces lo que tengo que hacer es buscar el espacio de memoria más pequeño, suficientemente grande para alojar el proceso. Por ejemplo, en este caso, trato de ubicarlo aquí, lo comparo contra la posibilidad de ubicarlo acá, ¿sí? Y en este caso me doy cuenta de que esta es una mejor opción porque el espacio de memoria que me va a sobrar, ¿sí? Es más pequeño. ¿Sí? Pero bueno, para el caso de best fit lo que tengo que hacer es seguir localizando espacios de memoria y si encuentro uno que se adapte mejor, pues entonces ese es el espacio que voy a utilizar. Eso para la estrategia conocida como best fit. ¿Sí? Y hay otra más que se conoce como worst fit, ¿sí? Que me indica que para asignar el espacio de memoria tengo que buscar el espacio más grande disponible, ¿sí? Para poder alojar el proceso. ¿Sí? En este caso, pues tendría yo que verificar cuál es el espacio más grande con el que cuento, que sería este, y en ese espacio es donde tengo que darle cabida a mi nuevo proceso. ¿Sí? Entonces son tres estrategias que se han seguido, cada una de ellas ha mostrado un comportamiento diferente. En general, la estrategia First Fit y Best Fit, ¿sí? Estadísticamente ha demostrado ser siempre mejor que la Worst Fit, ¿sí? Tanto First Fit como Best Fit, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Después de llevar a cabo la ejecución de muchos procesos, generan una menor cantidad de fragmentación. ¿Sí? A pesar de eso, cualquiera de estas tres estrategias, ¿sí? Uno de los problemas que tienen es que me siguen presentando fragmentación, siguen generando la fragmentación. ¿Sí? Entonces, pero bueno, son algunas de las estrategias que se han venido usando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Actualmente hay algunas otras formas. Otra de las maneras de hacer esto es asignar, en lugar de asignar direcciones de memoria contiguas, ¿sí? Y además del tamaño exacto para el proceso, ¿sí? Hay otras estrategias que se pueden seguir. Eso lo vamos a ver en la próxima entrega, donde vamos a comenzar a platicar algunos detalles acerca de el manejo de la paginación, el uso de paginación para el manejo de la memoria. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.